de Lynch. Esto probablemente es una cosa nueva que muchos no han escuchado y les va a sorprender, pero estamos en la obligación de tocar lo que la ciencia nos pone a conocimiento. El síndrome de Lynch es un síndrome autosómico dominante. Es producido por mutaciones de muchos genes, 5 o 6 genes que van a producir este síndrome autosómico dominante. ¿Cuál es la característica de esto? Va a ser que el riesgo de desarrollar cáncer de colon sea cada vez mayor. Y la característica de esto, pues no solamente va a ser mayor el riesgo, sino que también va a afectar a gente más joven, a personas más jóvenes. Entonces, esta alteración de las mutaciones de estos genes son los que en muchos casos son los responsables de que una persona tenga cáncer. Una persona que rutinariamente se ha hecho exámenes colonoscópicos por algún factor o por el antecedente de alguna persona, un familiar, controles que se hace cada año o cada 2 años, que no se ha detectado. Bueno, con este síndrome, pues ese potencial carcinogenético se acelera. Si bien es cierto, un cáncer tarda entre 7 a 10 años en desarrollar como tal, en estos casos, pues esta progresión carcinogenética, este cáncer, se va a desarrollar de una manera más acelerada, jóvenes, en menos tiempo. Entonces, esto también es lo que tenemos que tomar en cuenta. El origen es genético y va a requerir de varias generaciones para que se pueda transmitir. No solamente es en el colon el que va a afectar, también puede afectar otras vísceras, como ser en el útero de la mujer, el endometrio, los ovarios, el estómago, el tracto biliodigestivo, el intestino delgado, páncreas. Entonces, las pelvis renales, el epitelio de transición de la vejiga. Entonces, todos estos órganos que pueden ser afectados indirectamente por este síndrome y sin saber uno, pues, hace el tratamiento, enfrenta y todo lo que tenga que hacer. Además que este síndrome tiene una característica. Van a cursar con tumores extracolónicos que se van a asociar. ¿Cuáles son? Encéfalo, estómago, tracto biliar, intestino delgado, tracto urinario, ovarios, endometrio y el cáncer colorectal. Pero aquí están remarcados 3 puntos, 3 cuadros, ovario, endometrio y colon. A los costados tenemos mujeres de 70 años, ambas. A la izquierda tenemos una mujer con factores de riesgo habituales para el cáncer de colon. Y a la derecha tenemos una mujer con un cáncer no polipoideo de colon. También tiene 70 años. Pero cuando hay este síndrome de Lynch, que es una alteración genética, jóvenes, en la mujer, por ejemplo, que es portadora de esta, el cáncer de ovario en el otro lado era 1%. Aquí ya aumenta al 12% por sí solito, por esta cuestión. El endometrio, por ejemplo, en la mujer de condiciones normales, factores de riesgo habituales, teníamos 1.5%. Pero en esta mujer que tiene un cáncer colorectal o colónico no polipoideo y que es portador del síndrome de Lynch, esta frecuencia aumenta al 60%, que esto ya asusta porque es exagerado, del 1.5% a casi al otro extremo, del 60%, jóvenes. Y lo mismo, el cáncer colorectal en una mujer, el factor de riesgo de 70 años, 2%. Pero en una mujer que tiene un cáncer colorectal de origen no polipoideo, o sea, portadora del síndrome de Lynch, esta frecuencia aumenta dramáticamente, 82%, jóvenes. Y esto sí asusta, esto sí nos debe llamar a la reflexión. Ahora, ¿qué es importante en esto de la historia familiar? Hay que revisar los antecedentes. Primero, de la persona que estamos examinando.
La segunda generación, esa es la primera generación. La segunda generación, los padres. La tercera generación, los abuelos. Entonces, cuando hablamos de cáncer o sospechamos de cáncer, no son estudios que hay que hacer durante la anamnesis, la historia clínica. Es muy importante tener datos de, si es posible, de los antecedentes. Aquí tenemos, por ejemplo, el paciente, en cualquiera de estas líneas, sus padres, los abuelos. Los cuadritos son hombres, los redonditos sin nada son mujeres. Con raya, fallecidos, mujer fallecida, pero con un puntito adentro son portadores del síndrome de Lynch. Ustedes se hacen un poquito de recuerdo de biología, de genética, pues tenemos el abuelo, es varón, mujer, pero la mujer tiene Lynch. En la otra rama, el abuelo, pues varón, y no tiene nada, ninguno de los dos abuelos. Pero los hijos del abuelo de la izquierda, mujer con síndrome de Lynch. Los otros hijos no tienen nada. Fallecidos los dos, pero no tienen nada. Pero hay uno que está vivo y tiene síndrome de Lynch. Por el otro abuelo, varón, fallecido. Mujer que no tiene nada. Tiene otro hijo, varón, pero otra mujer con síndrome de Lynch. Estos dos se han unido. Han tenido 4 hijos. De esos 4 hijos, 3 son mujeres, un varón, mujer con síndrome de Lynch, mujer sin nada, mujer con síndrome de Lynch, varón con síndrome de Lynch. Entonces, es así lo que se va adquiriendo o se va heredando la carga genética alterada, jóvenes. Ya aquí ya tenemos otra cuestión, otra situación que nos va a llevar a otros extremos. Cuando existe, vamos a repasar esto una cosa rápida para un poquito ilustrarles esto, porque es un poquito complicado los cambios moleculares o biológicos que produce esta vaina dentro del cuerpo de la persona. Esto todo es a nivel cromosómico, esto es a nivel de los genes, no es a nivel del intestino. A nivel del intestino es el efecto que vamos a tener. Aquí tenemos un colon normal, ¿sí? Hay síndromes con anormalidades hereditarias. Tenemos un colon. Ya tenemos una alteración hereditaria. Entonces, este colon normal va a producir, juntamente con estas alteraciones, una hiperproliferación del epitelio. Miren, aquí el epitelio está uniforme, pero aquí ya hay un descontrol, un descoajeringamiento de la línea de proliferación. Aquí ya va a afectar la metilación anormal del ADN. Todo esto es a nivel del ADN, jóvenes. Esto es a nivel del intestino. Pero ¿cómo repercute los cambios biológicos, los cambios en los genes hacia el intestino? La proliferación del epitelio, esto va a continuar. Va a haber un pequeño adenoma que va a formarse. Entonces, este adenoma va a ser el que va a terminar en un cáncer por alteración de los genes reparadores del ADN. Aquí han fallado. Aquí ha habido mutación de lesión. Y aquí después se va a acumular anormalidades genéticas para las siguientes generaciones. Entonces, mutación a nivel genético que va a repercutir en el colon normal. Sobre la línea germinal vamos a tener que el ADN pues tiene deficiencias en la réplica, va a haber alteraciones y todo esto va a repercutir en lo que es el cáncer. ¿Cuál es la secuencia? La predisposición hereditaria, el síndrome de Lynch, de adenoma a carcinoma. Falla germinativa, 40 años. Epitelio normal. ¿Sí? Este epitelio normal con esta falla
vamos a tener un epitelio hiperproliferativo, va a haber engrosamiento y hay una alteración. Pero este sistema de reparo de los genes dañados simplemente se va a llevar a cabo en 2 a 3 años. Esto es rápido. Esta secuencia en condiciones normales del epitelio, el adenoma, cualquiera de ellos, y el carcinoma, pues sencillamente, si no habría esta predisposición hereditaria, este cambio sería fácilmente 10 años. Pero aquí, jóvenes, miren, a los 40 años ya tenemos, en 2, 3 años, el hombre tiene 43 años y ya tiene un cáncer. ¿Por qué? Por esta predisposición hereditaria, el síndrome de Lynch. Un adenoma pequeño, un adenoma intermedio y sencillamente el cáncer. Pero ¿cuáles son la vía alternativa? El sistema de reparo. Hay mutación, el cromosoma 5. Hay sobreexpresión de la COX-2, hipometilación del ADN. Nuevamente, el cromosoma 12 con mutación y también el cromosoma 17. Simplemente terminamos en metástasis. Entonces, esto es una cuestión que hay que tomarlo en cuenta. Si bien es cierto, es una cuestión un poquito pesada para comprenderlo, porque esto es hablar de la mitocondria, pero tenemos que nombrarlo, jóvenes. El 85%, por ejemplo, de los cánceres colorectales son debido a acontecimientos que dan lugar a inestabilidad cromosómica. Y simplemente esto, todo lo que se habla, es la inestabilidad, las alteraciones. Por ejemplo, aquí tenemos mutaciones de los genes que deberían reparar la mucosa normal del colon. Hay alteración secundaria de un alelo y esto progresa. Aparece un pólipo, pequeño, intermedio, pero aquí hay inestabilidad de los microsatélites, de los componentes. Hay fenotipo mutante, entonces no hay concordancia en la reparación de esta alteración. No se puede reparar. Entonces, hay genes que promueven la neoplasia y hay otros que frenan, pero aquí ya aparece otra cuestión. Entonces, las mutaciones se van acumulando de los genes que regulan el crecimiento y la diferenciación y la muerte celular. Tenemos el carcinoma. Ahora, hemos hablado del 85% que tiene lugar una inestabilidad cromosómica. El 15% restante va a dar lugar a la inestabilidad de microsatélite, también conocido o como se llama error en la réplica. Entonces, todo esto lleva lamentablemente a esta parte que no es muy conocida, pero que nos tiene que llamar la atención. El colon que tiene la neoplasia con inestabilidad de microsatélites, probablemente ese paciente tenga un síndrome de Lynch que debe estudiarse y sobre todo determinar las proteínas que participan en esto. Hay 5 o 6 genes que son dañados, jóvenes, y uno de esos es esta proteína. Que la ausencia de esto pues es igual al síndrome de Lynch. ¿Cómo podemos identificar el síndrome de Lynch? Un criterio clínico. 1, la edad. 2, la localización. Son más frecuentes en el lado derecho del colon. 3, son lesiones indiferenciadas, o sea, son muy agresivas. Son pacientes que tienen células en anillo de Sello o son cribiformes, pero son histológicamente muy agresivos. Y el empleo de técnicas moleculares, la determinación de la inestabilidad de microsatélites y la inmunohistoquímica. Esto es lo que nos permite determinar y poder asegurar que el paciente tiene un síndrome de Lynch
o, en su defecto, la combinación de estas. La otra cuestión que podemos nosotros tomar en cuenta, dado que hay varios cromosomas que están alterados, el 5, el 12, el 17, el 18, podemos hacer un cariotipo para ayudarnos en esto. Lamentablemente todavía aquí no estamos haciendo los cariotipos, pero en otro lugar sí se hace. Estos son los marcadores que hace el examen que hemos mencionado hace un momento, la inmunohistoquímica o los marcadores biológicos. Todos estos hacen. Aquí tenemos la localización en los cromosomas que son afectados. Un tumor con alta inestabilidad de microsatélites si tiene 2 o más criterios de esto, jóvenes, 2 o más. Y si hay uno solo, pues simplemente es de baja inestabilidad. No es muy complejo. Para el síndrome de Lynch, hay genes que son afectados, que se llaman genes reparadores del ADN. Son estos, el MLH1, el MSH2, el PMS2, el MSH6 y el MLH3. Para el síndrome de Lynch, sencillamente, esto está ausente. Este gen. Entonces, no hay esto, es síndrome de Lynch. Para el desarrollo del cáncer, pues la presencia del síndrome de Lynch no es en la primera generación, jóvenes. ¿Cómo se dañan los cromosomas? Los cromosomas se dañan a lo largo del tiempo. ¿Qué cosa van a dañar? Por ejemplo, el año 1940 y la Segunda Guerra Mundial, Japón ha recibido la descarga de 2 bombas nucleares. Esas bombas nucleares han dañado a la persona directamente, produciéndole quemadura en la piel de manera considerable. Algunos que han sobrevivido a esto se han curado, naturalmente, pero esas personas también no solo han sido dañados por la quemadura, también ha habido un daño a nivel cromosómico. Entonces, las radiaciones son otro factor que van a dañar a largo plazo los cromosomas. Y esto se va a traducir, no se va a traducir en la generación siguiente para que un cáncer aparezca, sino que requiere otras mutaciones más para completarse en el alelo del gen. Entonces, hay muchas cosas. Los químicos, los que utilizan para fumigar, entonces también son cosas que van a dañar el ADN. Y esas cosas no tomamos conciencia, jóvenes. Es un poquito que pasamos desapercibido, pensamos que el ambiente es así. No, el ADN se va a dañarse, pero a largo plazo. Esas personas van a tener hijos, pero esos hijos todavía no van a desarrollar cáncer, sino que esos van a ser portadores de estos daños cromosómicos que también van a heredar a sus hijos y seguramente en generaciones posteriores es donde va a aparecer multitud de cánceres o personas portadoras de esto. Estos van a aparecer en adultos cada vez más jóvenes. El 70 al 80%, la edad promedio es 45 años del cáncer colorectal. Esto va a aumentar en los cánceres sincrónicos. El cáncer sincrónico es poco. ¿Qué quiere decir? Un cáncer histológicamente, un adenocarcinoma en el ciego, tiene también otra lesión en el intestino, en el otro lado, en el sigmoides, adenocarcinoma. Son 2 histologías en un mismo sitio anatómico, el colon. Cuando hablamos de lesiones metacrónicas, son 2 histologías diferentes, un adenocarcinoma y puede ser un sarcoma en el sigmoides, pero en el mismo sitio anatómico. Todo eso se aumenta en frecuencia. ¿Cuál es la característica de esto? Es un trastorno autosómico dominante con penetrancia incompleta. Presenta pólipos adenomatóxicos que parecen sufrir una transformación cancerígena muy acelerada. Esto va a representar, solo el síndrome de Lynch va a representar el 5% de todos los cánceres colorectales. Y esto va a ir en ascenso, jóvenes, porque esto se necesita tiempo para
para heredarse los genes defectuosos y la probabilidad del 80% de desarrollar cáncer colorectal de la persona que tiene un síndrome de Lynch. Es demasiado alto. ¿Cuál es el estudio? El estudio genético que para esto se hace, el cariotipo. 1. Determinar la inestabilidad microsatelital, la inmunohistoquímica y la búsqueda de las mutaciones en la línea germinal. Entonces, hay muchas cosas. La carcinogénesis, o sea, la génesis del cáncer en los pacientes con síndrome de Lynch, parece que esto se acelera dramáticamente, jóvenes, en 3 o 4 años, comparado con otros que llevan 10 años como mínimo. Pero la carcinogénesis se hace muy rápida. Bueno, son alteraciones genéticas. Cuando hablamos de subtipos del síndrome de Lynch, pacientes jóvenes, tenemos el tipo 1, el tipo 2. El tipo 1 solo está confinado el cáncer al colon. El tipo 2, hay cánceres extracolónicos, aparte del colorectal, pero también se asocia a otros que hemos mencionado. Encéfalo, hemos dicho ovario, endometrio, tracto biliodigestivo, intestino delgado, ovario, todas esas cosas. Entonces, hay los dos, no solamente uno. ¿Cuáles son los exámenes que hay que hacer ante la sospecha de un síndrome de Lynch? Un colon por enema, lo primero. Pero antes de hacer el colon por enema, hay que hacer la colonoscopía, un examen endoscópico bajo, si es posible con toma de biopsias. Y después haces el colon por enema, porque si haces primero esto te va a retrasar por el bario. Entonces, luego de esto, pues hay que hacer una tomografía con contraste. Después de esto le pides al radiólogo que te lo haga una colonoscopía virtual con los cortes, las reconstrucciones de la tomografía. Esto es factible, así se llama, virtual. Y otro examen que podemos hacer es, bueno, esto es cuando estamos sospechando un paciente que tenga un cáncer de colon no polipoideo inicialmente, o un paciente con síndrome de Lynch. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Hay dos criterios, dos puntos de vista para considerar. El síndrome de Lynch, los criterios de Ámsterdam y los criterios de Bethesda. En los de Ámsterdam, deben existir por lo menos 3 familiares con cánceres asociados a un cáncer no polipoideo de colon: endometrio, intestino delgado, pelvis renal o vejiga. Y uno de estos debe ser familiar de primer grado de los otros 2. O sea, tener relación directa. 2 generaciones sucesivas deben ser portadores de cáncer. Y por lo menos un caso diagnosticado antes de los 50 años de esos 2. Deben existir un patólogo que nos haga este estudio, que nos confirme. De estos criterios hay que excluir a los pacientes con poliposis adenomatosa, aunque tengan cáncer de colon. Esos deben salir, no deben ser considerados. Entonces, aquí tenemos cositas para tomar en cuenta. Los criterios de Bethesda, todo lo que es los criterios de Ámsterdam, y aquí aumenta otros más. Pacientes con 2 cánceres asociados a un cáncer colorectal no polipoideo, los que hemos mencionado: endometrio, ovario, hepatobiliar, intestino delgado o de células transicionales, que incluyen los cánceres metacrónicos y los sincrónicos.
Pacientes con cáncer colónico con familiares de primer grado o con cáncer de colon y otros cánceres asociados a el síndrome de Lynch o con antecedentes de adenomas colorectales antes de los 40 años jóvenes. Entonces, el paciente puede tener pólipos, pero antes de los 40 años que se han documentado a través de exámenes colonoscópicos y biopsias. Y alguna de estas neoplasias, pues que se haya diagnosticado antes de los 45 años. 45 y 40 años es prácticamente la edad que va rodeando a estas personas. Pacientes con cáncer de colon del lado derecho. Patrón histológico indiferenciado, quiere decir muy agresivos. Sólido, cribiforme, pero antes de los 45 años. Pacientes con cáncer de colon con células en anillo de sello antes de los 45 años. Cuando hay este tipo de células en un cáncer de colon o de estómago jóvenes, esa lesión es muy agresiva y siempre se va a presentar en gente joven. Y pacientes con adenomas que se han diagnosticado de los 40 años. Estos son los criterios 2 para tomar en cuenta a el síndrome de Lynch. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de Lynch? La colectomía, quirúrgico. Con anastomosis dependerá del sitio de la resección. Pueden hacerse colectomías totales con ilioanoanastomosis, o sea, proctocolectomías o ileostomías. Dependerá de las circunstancias de cada persona. Entonces, eso es lo que podemos tocar de lo que es el síndrome de Lynch, que es una parte muy importante, jóvenes, cuando hablamos de cáncer de colon. Hoy vamos a pasar a otro capítulo que vamos a empezar, que es el cáncer de colon y recto. Bueno, el cáncer de colon y recto, jóvenes, ya es una patología muy específica. Ya es una cosa que está muy claro. ¿Qué necesitamos hacer para esto? ¿Cuál es nuestra definición de lo que es cáncer de colon? Es que la lesión maligna que se presenta se origina en la mucosa del colon y de aquí puede ir a invadir a otros órganos vecinos o a distancia, lo que se llama las metástasis. Entonces, el cáncer de colon se origina en la mucosa del colon. Llámele tumor, llámele una lesión ulcerada, pero que sea neoplasia, es el cáncer de colon. El que nace en la mucosa del intestino grueso. Esa es la definición de cáncer de colon. Un cáncer metastásico a colon, jóvenes, existe, va a invadir, pero nunca va a aparecer en la mucosa. Esa es la gran diferencia. El cáncer primario de colon se origina en la mucosa del colon. El cáncer metastásico a colon va a sentar en su serosa, por fuera, no en la mucosa. Del cáncer de colon, casi una gran mayoría, 95 al 98% son adenocarcinomas, pero sin embargo, tampoco podemos decir que eso es el total, no. Vamos a ver que hay tipos diferentes de cánceres que también hay que respetarle, no solamente es el adenocarcinoma, o sea, un glandular. Entonces, el cáncer de colon sincrónico, hemos dicho, el 3%, metacrónico el 2%. Sincrónico, ¿qué quiere decir? Aquí tengo un adenocarcinoma en el ciego y tengo en sigmoides otra lesión más pequeña que también histológicamente es adenocarcinoma.
los dos tipos histológicos los mismos, pero en un mismo segmento, en el colon. Cuando hablamos de lesiones metacrónicas, aquí es un adenocarcinoma en el ciego. En el sigmoides tenemos un sarcoma, un rhabdomyosarcoma. Es cáncer los dos, pero esta es una histología glandular, esta es una histología mesenquimatosa. No son lo mismo. Pero, curiosamente, tenemos en el mismo segmento anatómico. Esa es una lesión metacrónica. Entonces, cuando el tumor maligno se encuentra situado en el colon o en el recto, hablamos de un cáncer colorectal. Y si no, solamente hablamos del colon o el recto. Estos cánceres aparecen una gran mayoría, como en el pasado hemos mencionado, en un pólipo que existía hace varios años atrás, ya sea en el colon o en el recto. Y con el paso del tiempo, esto, debido a la acción de diferentes agentes sobre él, ya sea ambientales, dietéticos o lo que le quieras llamar, ha evolucionado a un cáncer. Esto es el pólipo primero. Este pólipo, muchos años localizado en la mucosa del colon o del recto, va a sufrir transformación y vamos a tener una lesión maligna. En el pasado se decía que el cáncer tiene su origen en los pólipos. ¿Cuál es la anatomía del colon, jóvenes? Vamos a repasar rápidamente. Tenemos el ciego, donde empieza el intestino grueso, la válvula iliocecal, el ciego, el colon ascendente, el ángulo esplénico del colon, el colon transverso, el ángulo hepático es aquí, el ángulo esplénico está aquí, el colon descendente o el colon izquierdo, tenemos el sigmoides y el recto, las tres porciones, y termina en el canal anal. Esto es lo que es el intestino grueso. Es uniforme y similar desde donde empieza hasta donde casi termina. Tiene 3 tenias y está lleno de austras. Tiene una diferencia que debemos resaltar. El ciego o el colon del lado derecho es más amplio en su diámetro que el del lado izquierdo o el sigmoides. Esto para nosotros es muy importante en la evolución de la enfermedad. Este tiene mayor capacidad en su luz y este menor capacidad. Las dimensiones de esto son variables, dependerá de la raza, dependerá de ciertos factores anatómicos propios de cada persona. Pero en términos generales, desde el ciego hasta el ángulo hepático, de 15 a 18 centímetros, hasta 20. El transverso puede ser 50 o alrededor de 50. Esto no es un límite o una medición exacta y cabal. Esto varía de una persona a otra, o de una patología que es portador a otro que no tiene patología, pues va a variar. De la misma manera, el colon descendente, 15 a 20 centímetros. Sigmoides tenemos de lo mismo, 35, 45, 50 centímetros. El recto va a medir de 20 a 25 centímetros, los 3 segmentos. Aquí en el recto hay 3 segmentos, no es uno solo. Del sigmoides, aquí tenemos el recto, la disposición anatómica. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior, y el canal anal. El canal anal mide de 3.5 a 5 centímetros. Aquí están los esfínteres y los pinches hemorroides. Tercio inferior del recto es variable, 8 a 10 centímetros. Tercio medio, de 12 a 15 centímetros. El tercio superior es un poquito más largo. Hasta por aquí llega la reflexión peritoneal, jóvenes. Entonces esto ya queda libre. Y esto es lo que es el recto. Aquí termina el intestino grueso. El recto, ¿por qué es importante estos esquemas? ¿Por qué?
en el anterior han visto que esto estaba como viborita, la condición anatómica. Y cuando se libera esto, pues queda traccionado esto, miren cómo cambia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esta parte tienes el esfínter. Entonces, te permite hacer resecciones anteriores muy bajas cerca del esfínter para conservar la motricidad de esto. Entonces, mire, una lesión aquí en el recto inferior. Cómo se distancia un poco más cuando se diseca el mismo recto. Y aquí nos permite modificar y con seguridad hacer uso de un material de sutura que nos da un límite adecuado para la resección. Entonces, eso es en lo que es el recto. Va a modificarse en su extensión, dependerá de la manera como se lo pueda estudiar. Por eso, cuando se hace un examen de recto, lo ideal hacer es con un recto sigmoidoscopio rígido. El flexible nos sirve para darnos una medición exacta porque está alterado. ¿Cuál es la irrigación del colon? El colon, jóvenes, está irrigado por la arteria mesentérica superior, la inferior. Esta es la mesentérica superior. Va a irrigar la mitad del colon, el lado derecho, y todo el intestino delgado, la mesentérica superior. La mesentérica inferior va a irrigar la mitad del transverso, todo el izquierdo, hasta el sigmoides y parte del recto. Entonces, tienes ramas. Tienes la rama ilioapendicular. Para aquí va a venir la cólica derecha. Tienes la cólica media. Va a ir al transverso. ¿Por qué esto es importante? Cuando hacemos colectomías, este vaso podemos conservarlo. Aunque todo esto se va a unirse por estos arcos intermedios. Y al final tenemos esto que va a rodear al intestino grueso, la arteria marginal de Drummond. Estos son los arcos de Riolano. Y esta es la arteria marginal de Drummond. Recorre por todo esto. De la misma manera, la mesentérica inferior te va a dar la cólica izquierda y los ramos sigmoideos. Y estos ramos sigmoideos te van a dar los hemorroidales. Entonces, esto es la irrigación del intestino grueso. Es importante para nosotros estos vasos porque en esto nos vamos a guiar para hacer los procedimientos quirúrgicos. Si queremos quitar nosotros el colon, pues seguramente vamos a ir al origen de las cólicas. ¿Por qué no podemos ir al origen de la mesentérica superior? Porque esta mesentérica superior, una parte va a irrigar el intestino delgado. Y si ligamos esto, estamos dejando sin irrigación al intestino delgado. Aunque esta arteria marginal de Drummond sigue y se anastomosa con los del delgado. Algunos dicen que es suficiente para mantener la irrigación, pero es mejor no correr riesgos porque normalmente son pacientes añosos que tienen alteraciones o placas de ateroma por problemas metabólicos. El drenaje linfático del colon. Esto sí es importante. Miren, aquí tenemos muchos. Este es el tronco celíaco. Vamos a ir los ganglios del tronco celíaco. ¿Cuáles son los ramos del tronco celíaco? La hepática, la gástrica izquierda y o la esplénica. Más abajo nace la mesentérica superior. Más abajo nace la mesentérica inferior hacia el lado izquierdo. Tenemos los ramos apendiculares. Los epicólicos. ¿Cuáles son los epicólicos?
Los epicólicos son estos, los que están en la pared del intestino, del colon. Esos son los ganglios epicólicos. Los paracólicos son los que van paralelo al borde del colon. Estos son los paracólicos. Entonces, los primeros ganglios en afectarse son los epicólicos, luego los paracólicos. Y luego tenemos los ganglios intermedios. Estos son los ganglios intermedios del mesocolon. Y los ganglios principales en sus orígenes de la mesentérica inferior, de la mesentérica superior. Aquí tenemos ganglios preaórticos o laterales de la aorta. Entonces, todo esto tenemos que conocer para saber sitios de drenaje y comprometer la resección que incluya estos drenajes que son muy importantes para nosotros para etapificar jóvenes. Ahora, el cáncer de colon es una neoplasia bastante frecuente en los países del primer mundo. Es la segunda en frecuencia en varones, por detrás del cáncer de pulmón, y en las mujeres, por detrás del cáncer de mama. ¿Qué quiere decir? El cáncer de pulmón es la primera causa de las neoplasias en el varón en el primer mundo, y el cáncer de mama. Y a esto le sigue el cáncer de colon. ¿Cuál es la edad de presentación? Es variable de una sociedad a otra, pero en términos generales jóvenes es de la 5ª a la 7ª década de la vida. Una gran mayoría son adenocarcinomas. Estas neoplasias pueden ser esporádicas. Aquí, ¿a qué le llamamos esporádica? Hemos hablado de cáncer de colon polipoideo, que es el origen. En las esporádicas, pues, en cierta forma, los pólipos tienen componente genético y es familiar. Cuando hablamos de esporádica, pues 3 generaciones anteriores que preguntas, ninguna ha tenido cáncer y de repente alguien aparece con cáncer de colon. Ese es el cáncer de colon esporádico, donde no hay antecedente de cáncer en la familia. La localización siempre ha sido el más frecuente, el sigmoides. ¿Cuál es la incidencia de esto? La incidencia aumenta con la edad. Cuanto más edad tenga la persona, mayor es la frecuencia de presentar cáncer. Sobre todo, cuanto mayor de los 50, 70 años, esto es más peligroso. Puede ser hereditaria, esporádica o familiar. Entonces, jóvenes, miren, ¿cómo es la cuestión? ¿Podemos seguir, chicos, o ya tienen clases? Hola. Doctor, la otra clase ya empezó. Bueno, ¿saben qué, chicos? Entonces vamos a quedar aquí. Nos vemos mañana, por favor. Está bien, doctor. Muchas gracias. Chao, Permiso, chao. doctor.